Entonces vamos a ver el producto escalar o producto punto. Ya vemos esta definición de producto punto entre dos vectores en R2, puede ser R3, R4, ya muchas dimensiones. Y ahí se multiplican las componentes. A1, la componente de este vector más las segundas componentes de este vector. Esa es la manera algebraica que lo vimos en la primera clase de relatividad general. De resumen de la clase de relatividad general. ¿Ya? Ahora tenemos esta versión que es usando un ángulo, eso es el tamaño de A, el tamaño de B, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿ya? Y en su notación sin norma le quitamos la flechita, entonces A y B representan el tamaño, la distancia o cuánto es la longitud del vector. Y el ángulo entre 0 y pi. Bueno, aquí vemos si el ángulo es de 90, coseno de 90 sería 0, 0. Entonces, cuando el producto es 0, es porque entre los dos, este es A y B, ya entre ellos dos, el ángulo es de 90. Pero, ¿qué pasa si el ángulo, este de acá, se va corriendo al vector de arriba? ¿Ya? Entonces ahí va a empezar a dar números positivos. Y si llegamos a colocarlo uno encima del otro, ¿ya? Aquí va a ser, el ángulo entre ellos va a ser 0, coseno de 0 es 1. Entonces A y B nos va a dar el máximo valor, ¿ya? Que va a ser la multiplicación de sus tamaños. ¿Ok? Ahora si vemos que el ángulo, aquí está el antiguo de 90, ese que está acá, ese de ahí, ¿ya? Y si agrandamos un poquito, el producto punto nos va a dar números negativos, ¿ya? Hasta cuando agarre el valor 180 que va a ser extendido, ahí va a agarrar su mínimo valor. ¿Por qué? Porque va a estar totalmente contrario al otro vector. ¿Sí? El ángulo es 180, ese va hacia un lado, hacia ese sentido, y ese va hacia ese sentido. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, ¿cómo vamos a verlo esto en un ejemplo? ¿Ya? Primero, el campo vectorial es que a cada punto que está en el plano, a cada punto se le asocia un vector. ¿Ya? Y vamos a tener un campo vectorial lleno de flechitas, ¿ya? Y vemos que las flechitas van en esas direcciones, ¿ya? Y esto podría ser un río, ¿ya? Un río que tiene su corriente, ¿ya? Entonces tiene su campo vectorial. Entonces mi pregunta es, ¿qué ruta puedo usar para cruzar el río, para navegar en el río, ¿ya? Entonces acá yo me doy esta curva, ya podría ser otra, pero me doy esta curva que está con verde en C, ya eso se dibuja después. Ya, pero yo quiero hacer un análisis respecto a la curva, si coincide, si voy en la corriente, si voy contra corriente, ya en mi botecito, ya, entonces tengo que usar vectores. Entonces aquí voy a usar vectores posición, que están ahora con negro, y ese pedacito de ahí vamos a ocupar la lupa infinitesimal, ya, entonces vamos a ver qué está pasando ahí, pero en un lugar muy pequeño. Entonces aquí tenemos este lugar muy pequeño. Aquí tengo un vector posición R sub i. ¿Ya? Y aquí hago una partición sobre todo mi camino. ¿Ya? Y de la partición de ese camino, ya tomo este pedacito, ya, para ver qué pasa en este lugar. Ya, entonces al punto, al final del vector posición R sub i, le asocio un vector, ¿ya? Que es ese de ahí. ¿Ya? A este R, al siguiente, después de la partición, le asocio este R sub i más 1. ¿Sí? A la puntita de la flecha, el punto i, le asocio ese vector. ¿Okay? Entonces, si hacemos la resta vectorial, vamos a obtener que tenemos ese vector que está con color violeta, ya que es el vector R sub i. ¿Ya? Vector. Ya, ese vector es importante porque define mi trayectoria. ¿Ya? Es un vector que define la trayectoria, no la del río, sino que la del botecito. ¿Ya? Entonces, muy importante porque ese es el vector color violeta, define mi trayectoria. ¿Ya? Bueno, aquí hice como una ampliación más, se ve que es secante. ¿Qué significa que es secante? Que corta en 2 puntos mi trayectoria. ¿Ok? Ya, entonces tenemos que en este mundito queremos saber el producto punto
entre el delta R sub i, que es la diferencia, delta es la D latina, delta, ya, triangulito. Entonces la diferencia, producto punto con el vector. ¿Ya? Entonces queremos saber ese ángulo, ya, porque eso ese dato me va a definir si voy a favor de la corriente o en contra de la corriente. ¿Ya? Pero eso lo quiero saber sobre toda la curva. Entonces, sobre toda la partición. ¿Ya? Entonces, la partición que hice, ya aquí corre los subíndices, entonces lo voy a querer por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Pero también quiero que, como estos delta R sub i son secantes, quiero que sean tangentes. Entonces, para eso tengo que disminuir el tamaño de los vectores que definen mi trayectoria de la curva. ¿Ok? Entonces, ahí se van a volver tangentes. Entonces, si uno aplica el límite, achicando los tamaños de estos vectores, uno obtiene la suma de Riemann, que sería esta de acá, que era discreta, se vuelve continua usando la integral del producto del f por dr. ¿Ya? Todos los campos vectorial, producto punto esto. Entonces, este número, ya otra cosa de resolver esto, ¿ya? Pero este número, ya si es positivo y alcanza su valor, va a ser que voy en la dirección correcta en mi curva con el campo vectorial, o sea, las corrientes con la dirección de mi curva que voy con el botecito, o estoy en contra. Ya, a lo mejor estoy en contra y se me va a hacer más difícil, se me va a dar vuelta el botecito, ya, arriba del bote voy a quedar. Eso, listo.